presenta Última Mirada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a salir de vacaciones con Raúl Sor también. Este es el último programa, así es que vamos a hablar de una cosa que tiene en sí misma un nombre realmente estremecedor. Lo hemos conversado otras veces también con Raúl Sor. Y tiene que ver con este artefacto que se creó, que es más bien no solamente una máquina, sino que además es una condición mental de el reloj del juicio final. ¿Qué es eso, Raúl? Para recordarle a la gente. Bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se detonaron las primeras armas atómicas en Japón, los científicos nucleares que habían estado involucrados en el desarrollo de la bomba, Oppenheimer en primer lugar, pero también Einstein y otros científicos nucleares dijeron, hemos abierto una caja de Pandora, es decir, aquí tenemos algo que no podemos controlar. Y esto es de una gravedad extrema. Y en 1945 comenzaron a discutir cómo podían advertir a la humanidad de los peligros que se corría con el arma nuclear. Y en 1947 generaron este reloj ficticio que partió a 7 minutos del apocalipsis, del final de la existencia humana sobre la Tierra, que suponía una guerra nuclear. En ese entonces Estados Unidos todavía tenía el monopolio de las armas nucleares, claro. Pero ya los científicos dijeron, una vez que el genio ha salido de la botella, no lo vamos a poder volver a encerrar. Y bueno, por supuesto, estaban en lo correcto. Y desde entonces se generó esta asociación de científicos nucleares americanos que tiene este reloj que, como dije, partió a 7 minutos del apocalipsis y cada año le han ido restando algunos segundos, incluso a veces un minuto. Durante la Guerra Fría hubo momentos álgidos, pero ahora estamos muy, muy cerca y estamos a prácticamente 85 segundos del fin de la humanidad, es decir, que este reloj del apocalipsis llegue a la medianoche, porque la medianoche es el punto crítico. Entonces estamos a 85 segundos de la medianoche, que es un conflicto nuclear, y esto es lo que advierten que es la posibilidad de un conflicto por nuclear. Por supuesto. Claro, lo hemos conversado antes sobre este reloj tan especial, que básicamente es una advertencia. Claro, y un reloj nominal, simbólico. Pero es básicamente una advertencia, en el sentido que, como lo dijimos otras veces, la creación de capacidad nuclear mundial, lo hemos dicho aquí muchísimo, es tal hoy día que, bueno, esto suena un poquito fuerte, pero según los principales físicos que han estudiado este tema, que están justamente en este grupo que monitorea esto, han dicho que con la capacidad nuclear que hoy día existe, el mundo se podría destruir 13 veces. Exacto, es lo que llaman en jerga militar overkill. Overkill, claro. Una capacidad de sobrecapacidad para exterminar. Y bueno, hay una capacidad, como tú lo señalas, de muchas veces exterminar toda la vida en el planeta, pero afortunadamente, digamos, después de los primeros intentos sobre Japón, las primeras bombas nucleares, no se ha vuelto a usar y hasta ahora ha funcionado, pero estos científicos nucleares estadounidenses señalan de que hay los conflictos que estamos viviendo ahora, especialmente el de Rusia-Ucrania, abre una compuerta muy, muy peligrosa a que en algún momento, afortunadamente, Ucrania no tiene armas nucleares, y esto es un tema de otro análisis. Ucrania renunció a sus armas nucleares cuando, digamos, se separa de la Unión Soviética. La Unión Soviética dice, bueno, Ucrania puede tener cierta autonomía, pero devuélvanos las bombitas que fabricamos como soviéticos. Y ellos devolvieron las armas
y bueno, ahora afortunadamente no las tienen, con eso disminuyen por lo menos esa arista del conflicto, pero hay una serie de otros países que tienen programas nucleares incipientes, algunos ya hay 7 u 8 países que tienen armas nucleares, aparte de los 5 que son miembros del Consejo de Seguridad de Sí, Naciones pero son Unidas. 14 en total, que según tengo entendido. Sí, Habla. están en distintos niveles y algunos en distintos niveles. los reconocen, otros no, no se sabe cuán operativas son algunas de las armas, pero sí, de manera que es un peligro realmente importante y bueno, este reloj también, como decíamos, es el reloj del apocalipsis, es decir, digamos, lo que nos está advirtiendo estos científicos, que es gente muy seria, que tienen un boletín que publican regularmente, están planteando de que alerta máxima, y ponen el peligro nuclear como el peligro más inminente para la humanidad. Y el segundo, cambio climático. Sí, el claro. calentamiento global es una segunda amenaza de este mismo grupo de científicos. Dicen, esa es la segunda amenaza más real, concreta, que enfrenta la humanidad, porque a su vez el cambio climático no solamente perjudica y daña a las personas y a los países donde está teniendo lugar, sino que acentúa los conflictos, produce migraciones, digamos, genera desempleo, genera condiciones que a su vez conducen al caos. Sí, y la otra variable que hay que tomar en cuenta es una variable que a veces no nos damos cuenta porque de alguna manera obligaría a mirarnos a nosotros mismos y que tiene que ver con, aquí hay una variable de la racionalidad o la estupidez humana. ¿Cuántas guerras nos han iniciado por errores, por situaciones que eventualmente a uno le convenía iniciarla porque necesitaba o quería entrar a la guerra, porque quería dominar un sector o un territorio, y eso es parte de una situación que tiene que ver con la forma en que el ser humano resuelve sus problemas. Y cuando ocurren este tipo de cosas, tú ves que, bueno, hay poderes más fuertes que otros, pero en el contexto global, teóricamente, quien inicia una guerra nuclear probablemente no va a estar para terminarla. Sí, bueno, y afortunadamente los que estuvieron trabajando en el desarrollo de un arma nuclear y no estaban tan lejos, pero todavía les faltaba mucho, y por lo que he leído y pude conversar con algunos científicos que estuvieron involucrados en ese proyecto, la Alemania nazi estuvo trabajando en el desarrollo de un arma nuclear y tenían instalaciones de agua pesada, es decir, de precursores de un arma atómica, pero afortunadamente algunas de sus instalaciones fueron saboteadas y no estaban exactamente sobre la pista correcta, es decir, y después los científicos nazis, algunos de ellos, en particular me tocó entrevistar a uno de ellos, y dijo, no, nosotros siempre sabíamos que esto no iba a conducir un arma atómica, lo hicimos en forma deliberada. Claro, el Führer nos hubiese asesinado a todos si hubiese sabido que lo hacíamos deliberadamente, entonces nos fuimos por una avenida equivocada y claro, eso retardó, lo hicimos por conciencia. Hay serias dudas, por lo menos entre los científicos estadounidenses que interrogaron a estos individuos, a estos científicos, hay serias dudas de que si esto no era más que una excusa para cubrir lo que habían hecho, pero cualquiera sea la situación, el régimen nazi tenía una característica, tenía una filosofía absolutamente sin escrúpulos, el uso de la fuerza en todas sus dimensiones, con todo su poder, sin ninguna cortapisa. Y bueno, esa filosofía, que afortunadamente hoy día no es dominante en ningún país del mundo, no tuvo en su poder esta arma de destrucción masiva. No esta arma, el arma de destrucción masiva. Ahora, dime una cosa, Raúl. Todos los intentos que han habido de generar
algún grado de control sobre este factor de irracionalidad, de eventualmente apretar el botón, ya sea por intención, por error, por lo que sea? Toda esta lógica ha tenido una serie de acuerdos, una serie de pactos protocolo. Claro, pactos para intentar evitar. No, y te digo protocolos porque es muy importante en el sentido de que si se diera un accidente, existe el teléfono rojo de cómo advertir al adversario de que, mira, no te estamos atacando, esto ha sido un accidente, claro, un error. Tu lectura de radar, no te alarmes, no estamos atacando, y si se nos escapó un misil, por dar un ejemplo teórico, bueno, la intención no es destruir, y hay cantidades de películas sobre justamente cómo se manejaría una crisis, es decir, son escenarios sobre la base bélicos. de que ocurrió un error. Exacto, pero hay docenas de películas sobre este tema. La pregunta que subyace a lo que estamos hablando es, bueno, ¿cuál es la factibilidad hoy día de tener un pacto, un acuerdo o algo que sea lo suficientemente poderoso para que el mundo viva con cierta tranquilidad? Bueno, este reloj nos pone en el momento de mayor peligro desde que se creó. Ahora, esta última lectura a 85 segundos es cuando más cerca hemos estado del apocalipsis. Y esto en parte porque justamente los acuerdos que existían se han ido debilitando y hay una serie de transgresiones. Y claro, cuando tú tienes un gobierno que es el más poderoso del mundo y dice nosotros no aceptamos líneas rojas y, digamos, might is right, el poder tiene la razón y podemos hacer lo que queremos y podemos sacar a un presidente en ejercicio, sea un dictador, pero podemos entrar en ese país, secuestrarlo y para llevarlo y juzgarlo en nuestro país, es decir, es una vulneración completa de las normas con las que no hemos regido hasta ahora. Por lo tanto, estamos en una situación nueva y eso es lo que están planteando estos científicos, de que, claro, el peligro aumenta, ha habido una cierta proliferación de armas atómicas y lo que no se cumplió fue un acuerdo de deshacerse, disminuir el arsenal atómico, que ha disminuido. O sea, la cantidad de ojivas nucleares ha ido disminuyendo, pero todavía, como tú señalaste, son más que suficientes para reventar la Tierra y acabar todo rastro de vida humana en ella. Ahora, esto que puede parecer tremendamente macabro en términos de la expectativa y cómo uno se siente, te lo pregunto directamente, ¿hay grupos así como este que tú estás mencionando? Grupos, de científicos. Sí, de científicos que dicen, ¿saben qué? Para que todo esto funcione necesitan gente especializada, y no estamos dispuestos a hacerlo si es que esto deriva en básicamente voluntad de tiranos, digamos. Exacto, bueno, ese es uno de los temas, es decir, se ha dicho siempre que las democracias en general no inician guerra y que el grueso de las guerras las han iniciado dictadores. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial fue, digamos, el fascismo, el nazismo, los que iniciaron la guerra, aunque eso es, digamos, relativo, es decir, para que haya una guerra en general se necesitan dos, tres. No es solamente uno, pero claro, hay uno que puede ser más agresivo que los demás y hay una responsabilidad mayor en ciertos países que en otros, pero estamos en una situación muy precaria en que están cambiando las reglas a nivel mundial, lo hemos comentado, estamos, y como lo señaló Carney, el primer ministro canadiense, estamos en un mundo diferente en que las normas que nos regían hasta ahora, como lo planteó en Davos, ¿no?, en esta reunión internacional, han cambiado y estamos en un mundo en que no tenemos un mapa de navegación. Sí, ahora hay elecciones en las democracias y las elecciones, bueno, de alguna manera reflejan cuál es el pensamiento de la ciudadanía respecto de lo que corresponde hacer o lo que están dispuestos a aceptar que se haga. Esa es la gran belleza de la democracia. Es la gran belleza de la democracia, pero, bueno, eso implica que tú puedes poner a una persona que tiene una mirada, qué sé yo, humanitaria,
con respecto a lo que pretende hacer, o puede ganar alguien con una mirada que puede ir extremándose cada vez más. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son los factores que los científicos o las personas de este grupo ven como posibilidades de tener una opción de este tipo, una opción donde se genere un resultado nuclear? Bueno, me temo que la respuesta, aunque los científicos no han entrado en ese tema, va a ser negativa, pesimista, porque lo que vemos además es un debilitamiento creciente de Naciones Unidas, que era el ámbito donde se fraguaban estos acuerdos, y han habido acuerdos muy importantes de Naciones Unidas sobre desarme nuclear, y bueno, en la medida que tú vas desmantelando Naciones Unidas y hay países que se retiran de una serie de agencias y dicen, no, Naciones Unidas está manejada por una asamblea tercermundista que no tiene en consideración los verdaderos factores del poder, bueno, en esa medida se va debilitando la posibilidad de un acuerdo. Y por lo tanto, hoy día nadie te discutiría que Naciones Unidas tiene una autoridad disminuida en relación a una década o 2 décadas atrás. Y no se ve otro ámbito que pudiera reemplazarlo. Incluso comienzan a, digamos, este board, Peace Board, esta junta para la paz que ha propuesto Estados Unidos para la Franja de Gaza, hay quienes sospechan que es un intento embrionario de generar una alternativa a Naciones Unidas y de Estados Unidos comenzar a convocar a un número creciente de países, como lo han hecho en esta Junta para la Paz, que han invitado a una serie de países a formar parte y ser, digamos, partícipe en el gobierno de la Franja de Gaza. Pero si eso funciona, ¿por qué solo la Franja de Gaza? También podríamos proyectarlo a otras latitudes y, bueno, ¿para qué necesitamos las Naciones Unidas? Estamos pagando fortuna para mantener una enorme burocracia que no ha resuelto nada. Sí, en definitiva, el que tiene las riendas, el que pone el dinero, el grueso del financiamiento de Naciones Unidas, este es el pensamiento, una corriente de pensamiento dentro del gobierno del presidente Trump, somos nosotros. ¿Y por qué no administramos nosotros la paz de una manera mucho más eficiente, directa, sin este gastadero de plata que ha sido Naciones Unidas, que además es bastante ineficiente, es decir, tarda meses, años en resolver los conflictos? En cambio nosotros tenemos una operatividad y no tenemos que estar convocando a fuerzas de paz, que cada país ponga un pequeño número de soldados para constituir las fuerzas de cascos azules. Nosotros tenemos la fuerza, podemos poner cuantos cascos azules, verdes o de el color que ustedes quieran en cualquier lugar del mundo. Tenemos la capacidad logística que Naciones Unidas no tiene, hay que prestarle aviones, hay que prestarle vehículos, en fin. Entonces las ventajas son enormes desde la perspectiva del Washington actual y esto, según los científicos, nos acerca también a esta hora crítica, a la medianoche. A la medianoche, sí. Bueno, cuesta a veces tomar, incluso hay mucha gente que no toma en serio esto porque el hábito es que estas cosas cada fin de año se hablan, se extreman, etcétera, y después hay un año completo que terminó con el mundo todavía dando vueltas y todas las cosas, y por lo tanto asume que este tipo de cosas son exageraciones o son de alguna manera momentos para advertir de cosas que se sabe que no van a ser usadas porque, como fue la lógica de la disuasión que se planteaba en un momento dado, ¿para qué vamos a operar bombas nucleares en el momento en que salgan? Los otros se van a dar cuenta y van a tirarlas también y vamos a perder los dos. Bueno, con esa lógica, ¿cómo se habilita de alguna manera una conversación o una nueva conversación entre países ahora que saben que ahí en la bóveda están las armas esperando? No, yo creo que es peor todavía, porque dadas las condiciones actuales en que se rompen las reglas internacionales, es decir, el estímulo
para cada país, pequeño país, que estaba explorando la posibilidad de tener un arma nuclear. Pienso en Corea del Sur, Japón, potencias intermedias, incluso Canadá. No digo que estén pensando en tener armas nucleares propias, pero Corea del Sur tenía un programa nuclear que lo suspendió y había sospechas de que estaba trabajando en el desarrollo de armas nucleares. También en el Medio Oriente, como Irán. Irán es el primero, y vemos la situación crítica que se encuentra hoy día Irán, justamente porque Estados Unidos acusa a Irán de querer tener un arma nuclear. Es decir, Estados Unidos lo que está planteando es, acá va a haber un monopolio, y las armas nucleares las podemos tener nosotros y nuestros aliados o los países en que confiemos, o a los que no se los podemos quitar. Es decir, no le pueden quitar las armas a Rusia, no se las pueden quitar a China, y por lo tanto, bueno, tenemos que convivir con ellas. Pero cualquier otro país que sueñe, Argentina en algún momento tuvo un programa de enriquecimiento de uranio, Brasil, bueno, los pararon en seco. Dijeron. Sí. Es decir, esto es un quiebre en nuestras relaciones internacionales o en las relaciones con Estados Unidos, de manera que Argentina y Brasil se inhibieron en sus programas nucleares. Pero Brasil llegó a tener, digamos, un cierto desarrollo en el enriquecimiento de uranio. De manera que, bueno, vivimos en una situación bastante fluida, que se va a hacer más fluida conforme a la desarticulación del mundo, del orden internacional como lo conocemos ahora. Porque si la filosofía de Estados Unidos es America First, hagamos grande América y Estados Unidos primero, bueno, está dando la pauta para que todos los países del mundo digan exactamente lo mismo. ¿Y por qué Estados Unidos primero y no nosotros primero? Y da lo mismo quién es primero. Nosotros vamos a velar por nuestros intereses, y el arma disuasiva última, más importante, es la nuclear. Es decir, nadie le falta el respeto a un país con armas nucleares, y nosotros nos vamos a asegurar ese respeto. El que nos levante la voz ya sabe o puede sospechar con qué chicha se va a curar. Sí, hay un montón de literatura de personas que han hablado de esto. Tú has traído libros de personas que lo han dicho, y que de alguna manera muchos de ellos, sobre todo las personas que trabajan más en la filosofía, la sociología humana, etcétera, dicen, ojo, que siempre se ha pensado que este tipo de cosas no va a pasar, y te lo voy a repetir, porque, bueno, el ser humano tiene racionalidad. Se da cuenta de que si es que utiliza algo que eventualmente muchos tienen, eso puede terminar perjudicándolo. Y por lo tanto, ¿qué tanto puede depender el uso de armas nucleares de alguien que las tiene, las usa y dice ya, ok, punto? En ese momento se inicia un Armagedón. Sí, tú hiciste así como que apretando el botón nuclear, ¿verdad? Ese es un punto importante. Una cosa es tener armas nucleares. Y otra es usarlas. No, y otra es poder colocarlas donde tú quieres. Exacto. Son dos cosas distintas. Es decir, son dos fases de un proceso que muchos países tienen armas o están armas embrionarias, pero no están probadas, no tienen la cohetería y la capacidad de eludir las defensas de otros países, de manera que, digamos, estar en el club nuclear es un título nobiliario, pero que no necesariamente te asegura de que tienes una capacidad disuasiva suficiente. Es decir, si tú enfrentas a Estados Unidos o a Rusia, digamos, bueno, Estados Unidos y Rusia tienen una capacidad bélica tal que pueden ir y arrebatarte el arma nuclear. Es decir, y digamos, probablemente India tiene esa capacidad para hacerlo frente a Pakistán, y China lo puede hacer frente a otros países, de manera que hay otros factores que también gravitan. No estamos en una situación tan peligrosa en ese sentido. La amenaza real mayor proviene de la superpotencia. Lo que pueden hacer potencias medianas que han llegado a tener un arma nuclear, como por ejemplo Israel. Bueno, Israel puede causar un daño brutal en el Medio Oriente, pero y esa es su intención, digamos, como arma de última instancia. Es decir, mira,
Esto es, si me tocan, nos vamos todos. Bueno, porque claro, en esa geografía tan confinada, si tú usas armas nucleares, es decir, vas a contaminar buena parte del Medio Oriente. Por lo tanto, es realmente un argumento disuasivo totalmente extremo. Pero, como tú señalas, hay dictadores, hay personajes, hay gente que, digamos, puede enloquecer, claro, y tener un vértigo de poder y decir, bueno, como la hipótesis que tú señalas, si yo me tengo que ir, nos vamos todos. Nos vamos todos. No. Y No. eso, te digo, es material riquísimo para la ciencia ficción. Hay tantas novelas y películas sobre esto. Muchas gracias, Raúl. ¿Vas a salir de vacaciones? Porque Sí, claro. este es el último programa. Vamos a salir de vacaciones. Páselo bien. Exacto, pásenlo Nosotros bien. trataremos de pasarlo bien y habrá tiempo para encontrarnos más adelante. Hasta luego.